Así que he identificado, o más bien definido, la gran rotación como el índice de materias primas de Bloomberg dividido por el triple Q, que es el Nasdaq. Así que básicamente estoy dividiendo las materias primas por la tecnología y estoy diciendo que en los mercados de materias primas van a superar ampliamente a los mercados tecnológicos y el rendimiento va a ser dramáticamente mejor que el de los mercados tecnológicos durante los próximos 5, quizá 10, quizá 15 años. Oye, te va a encantar esta entrevista con Tony Greer. Él ha pasado décadas operando materias primas, acciones tecnológicas y oro en firmas como UBS y Goldman Sachs. En este video desglosamos su tesis de la gran rotación que básicamente dice que la tecnología ya tuvo su momento y que las materias primas son las siguientes. También hablamos sobre sus principios para empezar a invertir y algunas de las razones por las que él cree que la inflación llegó para quedarse. Quédate con nosotros. Tony, bienvenido al podcast, amigo. Estoy emocionado de platicar contigo. Gracias, Aaron. Es un honor estar aquí. Gracias. Entonces tengo como esta especie de dicotomía mental donde sigo a este grupo de personas. Veo la tasa de Bloomberg en el fondo. Él ha sido invitado en el programa antes. Otras personas hablan sobre energía, hablan sobre inflación. Y es, ya sabes, como un accidente automovilístico a cámara lenta que aquellos que están prestando atención parecen estar presenciando. También una oportunidad de trading para personas como tú, pero al mismo tiempo tengo este otro grupo de personas en mi vida con quienes ese simplemente no es el tema de conversación. Ellos hablan, ya sabes, de que tenemos un bebé de 10 meses como la fiesta de su primer año, las otras 10.000 cosas que, ya sabes, surgen en la conversación. No tengo muchas personas con quienes no solo compartir mi interés, sino también aprender sobre eso. Así que estoy muy emocionado de tenerte aquí y esperaba que pudiéramos empezar tratando de dar una idea. Algunas personas dicen que la inflación es transitoria. Algunas personas dicen que esta situación energética es simplemente un subproducto de quien ocupa el cargo más alto del poder ejecutivo. Y la realidad es que es un panorama sistémico mucho más grande. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué ves en cuanto a la inflación, la energía y los commodities en general? Bueno, Aaron, definitivamente hay mucho que analizar ahí y quiero tratar de desglosarlo con cuidado porque es un tema delicado. ¿Sabes? Tengo que decir que yo argumentaría que discreparía un poco con la idea de que tal vez no haya sido iniciado por la Casa Blanca, ¿verdad? Porque podemos sacar, ya sabes, como alguien del mercado, puedo hacerte muchos gráficos con muchos puntos de corte en las elecciones de noviembre de 2020 que muestran cómo los mercados empezaron a comportarse de manera radicalmente diferente. A raíz de esa decisión, ya sabes, y a raíz de la siguiente administración, la razón de eso que finalmente estamos viendo en nuestras pantallas es que, ya sabes, Joe Biden básicamente prometió terminar con la perforación, ya sabes, y esa fue una de sus promesas de campaña. Y él está cumpliendo con eso de manera muy, muy efectiva, ¿verdad? Así que comenzó con órdenes ejecutivas para cancelar la creación del oleoducto transcontinental que nos habría permitido obtener petróleo barato de Canadá, refinarlo y enviarlo a las refinerías. Habría sido una excelente manera de mantener bajos los precios de la gasolina, ¿verdad? Así que la cancelación de ese oleoducto es un problema muy, muy importante. No es el único problema, pero los otros problemas también lo son. Varios jueces dentro de la administración procedieron a cancelar concesiones que las empresas de exploración y producción tenían en tierras federales. Y simplemente dijeron, ya no se perfora aquí, lo siento, estamos cerrados. Y entonces, además de eso, ha habido un poco de, bueno, hay inversión en el sector, en perforación y ciertamente en la instalación de oleoductos. Se desanima ampliamente porque se vuelve extremadamente impopular políticamente, ¿verdad? Si intentas recaudar fondos para construir un oleoducto hoy en día, no habría mucha gente contestando tus llamadas. ¿Sabes? Entonces tenemos esta situación donde puedo ir directo al argumento número uno de por qué la inflación es diferente esta vez, ¿verdad? Mucha gente está comparando con los años 80 ahora, cuando yo era niño, y recuerdo las filas para la gasolina en los años 70 y recuerdo la inflación de finales de los 70 y principios de los 80.
Y ahora hoy podemos ver una gráfica y decir, wow, tenemos el IPC y el IPP hoy en niveles que teníamos en aquel entonces. Bien, así que ahora es donde puedo empezar a señalar dónde las cosas, dónde los mercados energéticos y los mercados financieros son muy diferentes esta vez, ¿verdad? En los años 80 subimos los fondos federales hasta un 12% para combatir un IPP e IPC del 10%, porque a menos que subas la tasa de fondos federales por encima de la tasa de inflación, es realmente difícil desacelerar la tasa de inflación. Entonces, lo que tenemos hoy es una tasa de fondos federales en 75 puntos base, ¿verdad? Entonces, esa es una situación en la que es diferente, donde realmente no hemos empezado a combatir seriamente la inflación que ya se instaló, ¿verdad? Hasta ahora no ha habido ningún esfuerzo para frenar eso. Y el otro factor que podría señalar que ilustra que esta vez es diferente es que en 2022 los precios de las materias primas son altos porque hay un ataque a la oferta, ¿verdad? En el pasado e incluso en los años 70 y 80, cuando teníamos escasez de materias primas y una intensa inflación de materias primas, podíamos recurrir a los productores de materias primas y decirles, a este precio necesitamos que produzcan más, ¿verdad? Entonces, a cierto precio elevado, un productor produce más de la materia prima, satisface la demanda. Lo siguiente es que eventualmente tenemos una caída en el precio, ¿verdad? Eventualmente hay una serie de fichas de dominó que caerán si aumentamos la producción a un precio más alto. Así es como lo controlas. Hoy tenemos un ataque a la oferta, ¿verdad? La administración de Biden no está permitiendo nuevas perforaciones, ¿cierto? Tenemos jueces que están cancelando concesiones en tierras federales. Y hay una fuerte presión desde todos los ángulos de la administración, hasta donde puedo ver, desde Joe Biden hasta su secretario de prensa, los secretarios de energía y transporte, hasta el SAR designado para el cambio climático, John Kerry. John Kerry, tras la gasolina de $5 en las estaciones que es causada por sus políticas, sale y dice, tenemos que hacer la transición más rápido, ¿verdad? Tenemos que llegar a los vehículos eléctricos más rápido. El secretario de Energía, el secretario de Transporte dice, bueno, si ustedes compraran vehículos eléctricos, no tendrían problema con la gasolina de $5 en la estación, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, ya sabes, gasta los 75,000 y esos $5 en la estación no te molestarán, ¿verdad? Así que están impulsando mucho esta agenda hacia los vehículos eléctricos, simplemente a un ritmo que es demasiado rápido para que nuestra infraestructura energética lo soporte. Correcto, y creo que ese es el principal problema hoy en día. No creo que encuentres a alguien que, ya sabes, discuta que el cambio climático no existe o que discuta que nosotros, que la raza humana no está de alguna manera afectando negativamente el clima o los ecosistemas y que probablemente no deberíamos abordar eso de alguna forma. No creo que recibas mucha resistencia contra ese tipo de ideas. Pero cuando lo estamos forzando de una manera que literalmente está causando un daño serio a nuestra capacidad de ser autosuficientes, ya sabes, un país energéticamente independiente, ¿verdad? Así que hemos sacrificado nuestra seguridad con todo esto. Y por eso, Aarón, veo un gran problema todavía con el que vamos a tener que lidiar, y es que estamos tratando de forzar esta transición tan rápido que hemos causado escasez de energía. Hemos provocado mercados súper ajustados. Hemos provocado una situación en la que tanto en Estados Unidos como en Europa estamos muy por debajo de nuestros niveles de almacenamiento de gas natural promedio de 5 años, ¿verdad? Entonces, si estamos muy por debajo de estos niveles de almacenamiento de gas natural, tenemos que considerar de dónde vamos a obtener energía base, ¿verdad? Porque todavía estamos generando la mayor parte de nuestra energía base con gas natural aquí en Estados Unidos. En Europa, ellos están en un aprieto porque obtienen el 40% de su energía de un país que no necesariamente los quiere, que es Rusia, ¿verdad? Así que aquí es donde se han vuelto dependientes de Rusia para su energía. Tienen poco almacenamiento porque continuamente están penalizando la inversión en la expansión de la perforación de gas, oleoductos, producción upstream, cosas así. Así que hasta que el péndulo político se mueva a un nivel donde la gente diga que no podemos pagar $7.50 o $8 por galón en la gasolinera, ¿verdad?
¿verdad? Como que algo tiene que hacerse hasta que lleguemos a ese punto y haya algún tipo de negociación dentro de la administración, ya sabes, donde digan, está bien, lo entendemos, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos que admitan que cometieron un error, solo necesitamos que ajusten, ¿verdad? Desafortunadamente, Aarón, ahora aquí hay un problema aún mayor. Cuando hemos llegado al punto en que hemos obtenido una respuesta de la administración sobre cómo van a adaptarse a esto, ¿verdad? La gente en la industria petrolera está diciendo, sí, corrijan la cancelación de los arrendamientos en tierras públicas, ¿verdad? En tierras federales, hagan ajustes en lo que de verdad importa, ajusten construyendo el oleoducto XL. Eso resuelve el problema casi instantáneamente. Cuando nos dirigimos a la administración y decimos, oye, hermano, administración de Biden, necesitamos ayuda aquí. ¿Qué vamos a hacer? Él dice, bueno, vamos a escribir algunos cheques y ayudar a la gente a lidiar con la inflación. Y vamos a ir tras las compañías energéticas por aumentar los precios injustamente. Y parecen estar dispuestos a hacer casi cualquier cosa excepto actuar directamente. ¿Te perdí, Aarón? Perdón, todavía estoy escuchando aquí, perdón por eso. Pensé que me había quedado en blanco por un segundo, así que parece que están haciendo cualquier cosa, pero no abordan el problema de manera directa y sencilla. Sé que presenté muchos datos y expuse gran parte de la base de mis ideas, pero quiero darte la oportunidad de analizar mis argumentos en los puntos que quieras, porque eso fue como una larga explicación de cómo veo los mercados energéticos hoy en día. Bueno, no es tanto un deseo de analizar estas cosas porque no creo que haya mucho desacuerdo entre lo que escucho de tu punto de vista y mi posición, pero es un refuerzo de un elemento específico que es la economía básica, oferta y demanda, y el abordar si la gente tiene el dinero que necesita para pagar algo. Si podemos estimular la economía con una inyección de efectivo, es un tratamiento muy distinto. Sí, tenemos este diagnóstico de inflación y estás pensando en las diferentes herramientas, en el cinturón de herramientas del doctor para abordar potencialmente el problema. En lo que realmente te estás hiperfijando, creo que con razón, es en el suministro de las cosas que se necesitan. Si tenemos bajas reservas de gas natural, si tenemos un bajo suministro de pozos para extraer petróleo o tomar el tipo de tesis de electrificación ESG hasta su conclusión lógica, estamos extrayendo suficiente cobre, níquel, ¿tenemos suficiente aluminio para realmente ejecutar esa estrategia y en general las cosas que se dan por sentadas? Solo pienso en esto como, ya sabes, mi botella de agua, pero hay algo de bambú. En realidad no sé qué material es este, pero probablemente algún tipo de goma y un poco de acero. ¿De dónde vienen estos componentes básicos? Y esos insumos están al mismo precio o a un precio elevado, súper elevado en comparación con lo que han sido históricamente. Eso es lo que la persona promedio está sintiendo en la gasolinera, en el entorno minorista. Y lo que haces al operar con TG Macro, lo que les enseñas a tus clientes es, ya sabes, ver esos efectos base reales e intentar asignar sus portafolios en consecuencia. Exactamente. Así que lo que pienso es, ya sabes, eso nos lleva a los mercados y a la forma en que veo que está ocurriendo una gran rotación, como la he estado llamando, y puede que haya otras personas allá afuera que también la hayan llamado una gran rotación. Recientemente hubo una pequeña discusión en Twitter sobre quién lo inventó, y yo nunca he dicho que sea mío, pero alguien dijo que lo escuchó de mí primero. Y yo dije, sí, simplemente lo inventé, así que ya sabes, tal vez se me ocurrió a mí o no, pero son solo dos palabras. Y para mí significa, en realidad significa todo. Es lo primero en lo que pienso cuando me despierto en la mañana. Correcto. Así que he identificado, um, definido más bien la gran rotación como el índice de materias primas de Bloomberg dividido por las triple Qs, que es el Nasdaq. Bien, así que básicamente estoy dividiendo materias primas por tecnología. Correcto. Y estoy diciendo que en los mercados de materias primas van a superar ampliamente a los mercados tecnológicos y el rendimiento va a ser dramáticamente mejor que el de los mercados tecnológicos durante los próximos, no sé, 5, quizá 10, quizá 15 años, ¿verdad? Porque todavía siento muy fuertemente que salimos de un periodo de 15 a 20 años de intensa deflación provocada por el auge de la tecnología.
y creo que esa racha deflacionaria que terminó con la pandemia fue precedida por tasas de interés que casi se volvieron negativas, ya sabes, volviéndose negativas en Europa y casi negativas aquí. Ya sabes, estas cosas que han pasado a lo largo de generaciones y que han cambiado drásticamente en los últimos meses. Así que esto es en lo que estoy muy interesado. Los mercados están en un punto de inflexión generacional, donde, por ejemplo, hoy en día la industria energética representa aproximadamente el 3% del S&P debido a la capitalización y las bajas valoraciones. Simplemente es una parte mucho más pequeña del ecosistema del S&P. El 27% del S&P es tecnología, ¿verdad? Debido a toda la capitalización masiva de mercado de las empresas tecnológicas. Recordamos que hablábamos de capitalizaciones de mercado de $1 billón para Amazon, etcétera, 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 y Microsoft. Y en mi opinión, esas empresas en el punto más alto del confinamiento vivieron su mejor momento, ¿verdad? Así que al final de ese ciclo deflacionario, las empresas tecnológicas, gracias a los gobiernos que estaban confinando a los civiles, vivieron su mejor momento en cuanto a ganancias, ¿verdad? Todos estaban encerrados en sus casas, comunicándose por Facebook, comprando en Amazon, entreteniéndose en Google y Netflix. Y justo después del confinamiento, las ganancias de esas empresas reflejaron eso, ¿verdad? Las ganancias se dispararon y todas estas acciones registraron máximos técnicos enormes, ¿verdad? Vimos un pico enorme en las acciones FANG, si estás familiarizado con ese grupo que en los mercados de acciones llamamos Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, ¿verdad? El grupo FANG, que en su momento fueron las 5 acciones de tecnología con mayor capitalización de mercado. Así que hemos visto que ese grupo básicamente retrocedió casi un 40% desde sus máximos a medida que vemos subir las tasas de interés, ¿verdad? Ahora, la razón por la que están retrocediendo con el aumento de las tasas de interés es porque todas son empresas de crecimiento y puedes financiar el crecimiento con abundante liquidez y tasas de interés cero todo lo que quieras. Una vez que las tasas de interés suben, te cuesta mucho más financiar tu crecimiento, ¿verdad? Así que el mercado ahora les está quitando valor a estas empresas que fueron las mejores empresas de crecimiento en el mercado durante los últimos 15 años. Y ahora finalmente estamos empezando a asignar más valor a las empresas de productos físicos, ¿verdad? Son empresas de energía, empresas de metales y minería, refinerías, acciones de oro, cosas así. Así que para mí la gran rotación es que ahora tenemos este ataque a la oferta de materias primas, cuyo punto más importante es el ataque a la oferta de gas natural y petróleo. Pero como sabes, usamos gas natural para hacer amoníaco que se utiliza en fertilizantes. Y hemos visto que los precios de los fertilizantes, ya sabes, han subido 8 o 10 veces, lo cual está cambiando drásticamente la composición de la agricultura estadounidense, ¿verdad? Ahora están cambiando a la soya porque usan mucho menos fertilizante que el maíz y el trigo. Están obteniendo mucho menos proteína por cada yarda cuadrada de producción con ese cambio. Así que realmente, ya sabes, está cambiando la composición y el funcionamiento de toda la cadena de suministro de alimentos, sin mencionar que el lado de la distribución de esa cadena ahora está lidiando con gasolina de $5, cuando durante los últimos 5 años solo lidiaba con gasolina de $1.50. Así que como puedes ver, Aarón, lo que la administración y su plan para emisiones netas cero ha causado es este gran levantamiento en los mercados de combustibles fósiles. Y no parecen querer abordar el problema dentro de ese mercado, ¿verdad? Quieren abordar el problema con ¿qué? Más endeudamiento, ¿verdad? Quieren abordar el problema con ¿qué? Más impresión desde el Tesoro. Vamos a enviar más cheques desde el Tesoro. Imprimiremos el dinero en la Reserva Federal, enviaremos cheques a través del Tesoro. Y eso en sí mismo es tan inflacionario como todo lo que han estado haciendo para abordar la debilidad económica, lo cual nos llevó a este escenario de hiperinflación en el que estamos en este momento, ¿verdad? Así que para mí la noticia más importante de los últimos 20 años que nunca se contó fue que la Reserva Federal duplicó su balance en respuesta a la debilidad del mercado causada por el confinamiento, ¿verdad? Entonces,
Cuando el S&P se estaba desplomando y después de que cerraron la economía, usaron un mecanismo de, ya sabes, básicamente agregar todos los activos malos que estaban a la venta en ese momento a su balance. Así que llevaron su balance de 4 billones a 8 billones. Y ahora estamos viendo la inflación que eso causó. Y están cambiando su postura y diciendo que la invasión de Putin a Ucrania fue lo que lo causó. Correcto, así que para mí la raíz de la inflación no es necesariamente la administración de Biden. La administración de Biden ha puesto un punto de estrangulamiento en la energía, pero la raíz de la inflación realmente ha sido el comportamiento descarado e irresponsable de los bancos centrales globales durante los últimos años. No sé, digamos desde la gran crisis financiera, ya sabes, cuando empezaron a abrir la caja para resolver todos los problemas, ¿verdad? Todo se volvió, solo agregaremos al balance de la Fed, ¿verdad? Simplemente sacaremos todos los activos tóxicos del mercado que ya sabes están a la venta en este momento, los pondremos en el balance de la Fed y no nos preocuparemos por eso. Así que todo ese endeudamiento y ese tipo de acción antinatural del mercado ha sido curiosamente inflacionario para nuestra economía, pero alcista para el dólar, lo cual ha sido una especie de oxímoron y muy difícil de entender para la gente del mundo macro, ¿verdad? Pero una de las cosas que está pasando es que el dólar está subiendo fuertemente porque otras monedas están siendo diezmadas. Su poder adquisitivo está siendo diezmado más que el del dólar por esta inflación que está ocurriendo en todo el mundo. Así que si tienes una moneda débil, tu moneda es la primera en caer cuando llega la inflación, ¿verdad? Y la gente está buscando la moneda más fuerte. Así que ahora mismo el dólar es como el que mejor se ve. Ya sabes, no sé cómo llamas a esos escenarios, que el mejor es como ganar el concurso de la camisa más fea, ¿verdad? Donde ya sabes, el euro está siendo destruido, el yen está siendo aniquilado y todos están corriendo hacia el dólar en este momento. Son las 2 de la mañana en el bar y de los que quedan en la fila es el primero, es el mejor. El dólar, ¿verdad? Y todos se están aferrando. Así que ese es más o menos el escenario. Así que ahí es donde estamos, amigo. Ya sabes, eso cubre desde el espacio de materias primas y el estrangulamiento de la oferta hasta los mercados financieros. Y de alguna manera toca la fuente de esta inflación que yo veo como de dos partes. Ya sabes, el despilfarro de los bancos centrales de los últimos 10 o 20 años y el ataque descarado de la administración Biden al suministro de energía. Así que quiero intentar unirlo. Nos diste tanta información que quiero intentar juntar algunas cosas. Así que uno de los elementos aquí es muy difícil para alguien de mi edad que, ya sabes, no estaba vivo durante los años 70, no lo recuerdo. Realmente ni siquiera recuerdo el caída de las .com. Es más algo de lo que me han contado para tratar de contextualizar. Así que toda mi vida ha sido esta racha alcista del sector tecnológico y ha estado definida por, ya sabes, casi como un Peter Thielismo. Ya sabes, no hay ningún tipo de, ya sabes, cohetes o autos voladores, pero ya sabes, 140 caracteres y este tipo de plataformas digitales que están tomando protagonismo. Y el regreso a, como dije, el mundo físico, como de qué está hecha mi botella de agua, de qué está hecha esta luz que me ilumina y de dónde vienen esas cosas. Y eso ha sido impulsado en gran parte, como dices, por estas tasas de interés históricamente bajas, literalmente en la historia de la humanidad. No estamos hablando de la historia de Estados Unidos, no estamos hablando de, ya sabes, décadas recientes. Estamos hablando de la existencia humana, acceso al capital a niveles históricamente bajos. Bueno, por supuesto, empresas como Amazon, Google y Facebook están felices de pedir prestado a menos del 2% para impulsar su crecimiento en cifras de 2 dígitos e incluso potencialmente de 3 dígitos en las primeras etapas de su existencia. Lo dijiste perfectamente. Al mismo tiempo que estas compañías energéticas, algunas de estas empresas que fabrican cosas en el mundo físico, enfrentan barreras extremadamente altas para acceder al capital en comparación con otros actores del mercado y en general en la historia de su existencia. Hubo una época en la que la compañía petrolera más grande era el mejor cliente al que el banco podía prestarle dinero. Sí, y eso ha disminuido significativamente. Entonces, dicho todo esto, eres un operador. Tienes experiencia, ya sabes, operando en Goldman Sachs y UBS y en estos otros entornos de primer nivel. En la actualidad, ¿cómo se aplica eso de manera práctica al negocio que diriges y al portafolio que administras? Bueno, esa es una excelente pregunta, Aaron. Y eso es, ya sabes, mi experiencia en los mercados de materias primas es, ya sabes, la razón por la que hoy tengo voz en los mercados.
y la razón por la que puedo, ya sabes, ayudar a la gente escribiendo una publicación todos los días que les ayuda a navegar este mercado, ¿verdad? Así que yo sí, ya sabes, yo recuerdo todo desde la inflación de los años 70 hasta, como dije, las filas para la gasolina, hasta el día que salió Amazon, hasta el día en que pude, ya sabes, pedir un CD de Netflix a mi casa para rentar. Ya sabes, recuerdo la caída de las .com como si fuera ayer. O sea, yo era un comerciante de 30 y tantos años en ese entonces, así que todo esto que está pasando ahora es simplemente algo que encaja dentro del contexto de todo eso. Correcto. Así que esa experiencia es lo que me permitió anticiparme primero que nada a proteger tu portafolio y en segundo lugar lo que venía en los mercados energéticos, ¿verdad? Para hacer la historia corta, Aarón, yo pues dejé Goldman Sachs en el año 2000. Esta es una historia muy relevante. Dejé Goldman Sachs, mi escritorio, mi mesa de operaciones de materias primas en marzo del 2000 para irme a operar acciones tecnológicas por mi cuenta, ¿verdad? Así que empecé una compañía de trading que básicamente estaba estructurada como un fondo de cobertura cuando dejé Goldman Sachs. Y en ese preciso momento fue el inicio de un superciclo de materias primas y el comienzo del estallido de la burbuja.com justo en mi cara. Así que obtuve esa educación y pagué por esa lección en tiempo real. Y ya sabes, con el paso del tiempo me di cuenta de que al menos podía educar a los clientes sobre lo que estaba sucediendo en el mundo de las materias primas. Así que escribir el Navigator y alejarme de ser un operador de ventas de acciones fue una extensión natural de eso, de escribir sobre los mercados y tratar de guiar a las personas. Y luego, cuando ocurrió la pandemia y el petróleo crudo llegó literalmente a cero, porque muchos comerciantes tuvieron que pagarle a la gente para que se llevara sus cargamentos de petróleo, ya que no tenían a dónde llevarlos. Esa fue otra situación única en la historia de la humanidad. Así que, ya sabes, fue muy fácil darse cuenta de que esa era una situación única en la historia. Fue fácil darse cuenta de que había un gran malentendido en los mercados sobre lo que estaba pasando cuando el petróleo crudo se estaba desplomando de esa manera. Lo que me hizo darme cuenta de que el mundo no entendía lo que estaba pasando fue que recibí una llamada de un amigo mío que no necesariamente está en los mercados, pero me dijo, a ver, Tony, déjame ver si entiendo bien. Cuando vaya a la gasolinera ahora, voy a llenar mi coche y ellos me van a pagar por cada galón que yo tome, ¿verdad? Entonces lo hemos cambiado, ¿verdad? Estamos cambiando a un nuevo, sí, a un nuevo paradigma, sí, a una nueva dimensión. Ahora vamos a entrar en una nueva dimensión en la que cuando vaya a la gasolinera voy a salir con el tanque lleno y dinero en el bolsillo. Entonces dime, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Sabes? Si yo digo, no, amigo, eso no es en absoluto lo que está pasando. Entonces me di cuenta de que la gente realmente no entendía lo que estaba pasando. Y pensé para mí mismo por un minuto, dije, ok, ¿cuál es la operación más lógica con el petróleo yendo a cero y la gasolina a 50 centavos? Y llamé a mi antiguo escritorio en Goldman Sachs y dije, ¿alguien me vendería mi suministro de gasolina de por vida ahora mismo? Así que voy a hacer un cálculo aproximado, lo haré en una calculadora, cuánta gasolina voy a usar, no sé, tengo 50 y tantos años, me quedan unos 20 años más de manejar. Manejo cuántas millas a la semana, tantas semanas al año y son tantos galones, así que me encantaría escribir un cheque y comprar esa gasolina aquí mismo. Y cuando el tipo al otro lado del teléfono me dijo, estás loco, no podemos hacer eso, me di cuenta de que teníamos una oportunidad generacional para decir, está bien, esto es totalmente insostenible. El hecho de que, ya sabes, la gente está pagando, los comerciantes están pagando a otros comerciantes para que les quiten de encima barcazas de petróleo. Cuando, ya sabes, durante los últimos 2000 años, durante los últimos varios miles de años, hemos estado quemando 100,000 barriles de petróleo al día solo para mantener las luces encendidas. Correcto. Así que esa fue mi idea, que era momento de invertir fuertemente en el sector energético. Así que compré petróleo, compré, ya sabes, materias primas energéticas, compré acciones energéticas. Y trato de guiar a mis clientes hacia lo mismo, diciendo que esto es simplemente una discrepancia en el valor, ¿verdad? Esto es como un eclipse global que está ocurriendo en este momento y nunca volverás a ver algo así.
Así que nosotros con esa perspectiva y el petróleo llegando a cero fue lo que dio origen, ya sabes, a la opinión de que eventualmente, después de que la Reserva Federal duplicó su balance, mientras la Reserva Federal buscaba inflación. Durante los últimos años, si recuerdas, su gran problema era que no podían alcanzar su objetivo de inflación del 2% sin importar lo que hicieran. Así que eso me lleva a creer que por eso dejaron que la inflación se disparara después de la pandemia, porque les tomó mucho tiempo hacer que comenzara en primer lugar. Así que ahora cuando estamos en una situación en la que te das cuenta de eso, las tasas de interés tendrán que subir mucho más para hacer frente a los precios más altos de las materias primas. Y esta inflación que estamos viendo ahora, una inflación general del 8% en el IPC, las tasas de interés no van a quedarse en cero para siempre, ¿verdad? Así que ese componente de la operación me llevó a creer que si las tasas van a subir, entonces se acabó para las grandes tecnológicas, se acabó como que vimos su mejor momento durante el confinamiento. La respuesta al confinamiento y la respuesta a la debilidad del mercado es lo peor que le ha pasado a la tecnología, ¿verdad? Porque eso fue la Fed duplicando su balance. Seguimos pidiendo prestada una cantidad enorme de dinero y ahora las tasas de interés están subiendo. Así que, como dijiste antes, ya no pueden financiar el crecimiento al 0%. Así que ahora esas acciones probablemente van a cotizar con otra valoración y muchas de las empresas que han estado ahí cotizando, ya sabes, con los múltiplos más baratos en el S&P durante años y años y años, dejadas por muertas en periodos de deflación, ahora probablemente se van a convertir en los activos más buscados en el mercado de valores. Y creo que llegará un día en que las acciones de energía, los productores de alimentos y las empresas agrícolas se negocien como se negoció el Bitcoin en 2020, donde simplemente suben todos los días y nadie realmente entiende muy bien por qué. Y eso será, ya sabes, cuando todo ese dinero salga de las grandes tecnológicas y encuentre un nuevo lugar en lo que se convierta en el siguiente grupo de sectores que realmente estén teniendo buen desempeño y el único grupo de sectores que tal vez estén funcionando. Creo que eso es lo que yo llamo la gran rotación, cuando todo ese dinero sale, ya sabes, porque llegamos a esta situación junto con el repunte de las grandes tecnológicas, donde, ya sabes, esas acciones FANG se convirtieron en las más populares del mercado bursátil, ¿verdad? Son las más grandes, son las mayores posiciones de los ETFs pasivos. Son las mayores posiciones de los fondos mutuos tradicionales, son las mayores posiciones de todos los fondos de cobertura y son las mayores posiciones de todas las oficinas familiares y de los inversionistas minoristas. Así que ahora tenemos al mundo inclinado hacia un solo lado, con sus portafolios preparados para una deflación masiva que les ha funcionado de maravilla durante los últimos 20 años. Y en los últimos 18 meses todo eso se ha puesto completamente de cabeza. Así que, Aarón, piénsalo, si no te apartas de esto en tu portafolio y sigues sobreponderando tecnología y quieres comprar en la baja y sigues subponderando energía y todavía quieres vender en los repuntes hasta ahora en lo que va del año. Si tienes posiciones largas en software, llevas una caída del 32%, y si no tienes posiciones largas en energía, no estás en el sector que ha subido un 50%. Así que ahora piensa cuántos años de un desempeño así podrías soportar tu portafolio perdiendo un 30% al año en las acciones que antes eran grandes ganadoras y sin tener las que están subiendo un 30%, 50%, 70%. Tu portafolio probablemente puede durar 3 años antes de que, o tal vez 4 años antes de que te quedes en ceros o cerca de ceros. Así que me interesa reducir esto aún más. A lo micro, sé que TG Macro es el negocio, pero a lo micro de tu negocio, TG Macro, caray, que es una suscripción por la que la gente paga y se entrega en su bandeja de entrada. Y es una sinopsis de, ya sabes, reiterar o como que desarrollar más, en este caso, tu teoría de la gran rotación. Y luego les entregas algunas aplicaciones prácticas de cómo operar eso, que según lo entiendo, tienes tu colección de posiciones largas y tienes un par de cosas en las que estás corto. Y no solo estás siendo transparente sobre a qué precio esperarías que llegaran, sino también cuándo las agregaste a tu propio portafolio.
porque ese fue un problema que yo tuve, ya sabes, en mi experiencia. He sido bastante transparente sobre esto. Yo, ya sabes, compré Ethereum durante el rally de 2016-2017, compré Bitcoin justo en su punto más bajo, como en marzo o abril de 2020. Y entonces, ya sabes, yo estaba bastante convencido, especialmente la segunda vez, pero fue una muy buena operación para mí. Pero ya sabes, también recuerdo en la primera locura de Ethereum, como a finales de 2017 o principios de 2018, tenía un amigo que me estaba enviando mensajes, tipo, ¿sabes? Creo que Bitcoin llegó a su punto máximo entre 20 y 21,000. Y él me estaba enviando mensajes cuando estaba en 17 o 18,000. Me decía, es buen momento para entrar, y eso fue como la primera señal. Llegaste tarde, definitivamente no eres de los primeros en la fiesta. Te conozco, te quiero, pero llegaste tarde, eres de esos que siempre llegan tarde a la fiesta. Y eso fue como la pequeña luz roja parpadeando. Tremenda digresión. Probablemente no hacía falta, pero para llevarlo aún más a cómo piensas en servir a una base de clientes que te lee, que acude a ti para obtener estas ideas. ¿Cómo piensas en algo como el promedio de bateo y cómo piensas en algo como, sabes, no sé si necesariamente puedas recomendar esperar, pero está bien, acepto la tesis? Tony, ¿cómo puedo poner esto en práctica de una forma prudente y bien pensada? Bien, excelentes preguntas, Aarón, porque ese se ha convertido en el mayor reto de administrar, de ser el editor de un boletín, que es un boletín de trading, como lo identificaste, ¿verdad? Estoy tratando de resumir las historias detrás del riesgo que estoy tomando y resumir la narrativa junto con una explicación de cómo lo estoy asumiendo. Así que mi punto es que yo tengo este tipo de, ya sabes, por ejemplo, tengo esta idea de que viene una gran rotación del sector tecnológico hacia los commodities, ¿verdad? Tengo nuevos clientes que me llaman todo el tiempo y me dicen, oye, has estado en petróleo, has estado en ETF de recursos naturales, has estado en acciones de petróleo y gas durante mucho tiempo. ¿Es este un buen momento para que yo entre? Y mi respuesta, el 99% de las veces es no, ¿verdad? Todo lo que hago con Navigator es guiar a las personas de manera táctica. Así que, por ejemplo, cuando yo estaba ahí, hubo un periodo en el que yo era optimista con los metales y la minería y también optimista con el petróleo y el gas. El petróleo y el gas estaban en los máximos del movimiento. Los metales y la minería acababan de retroceder a un nivel de soporte donde ofrecían una relación riesgo-recompensa mucho mejor. Así que había gente que me llamaba y me decía, oye, ¿debería apresurarme a entrar al sector energético ahora? Y para mí, cuando veo la relación riesgo-recompensa ahí, lo analizo y digo que no. Una de las cosas en las que estoy pensando en invertir aquí es en el sector de metales y minería, porque tradicionalmente ha tenido un buen desempeño durante periodos de esta inflación. Debido a que hay escasez de metales, o al menos los inventarios de metales están en mínimos históricos, los precios generalmente están en máximos históricos. La transición hacia los vehículos eléctricos es positiva para los metales básicos. Entonces, tal vez compremos XME en el nivel de soporte de la media móvil de 200 días, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas. Y solo quiero mantenerlo así de básico. Mi trabajo es guiar a las personas hacia estas operaciones en el momento adecuado, ¿verdad? Así que lo que trato de ofrecer todos los días es una recopilación de los datos y las señales de desempeño del mercado, que creo que fortalecen mi convicción en esta operación, y trato de presentarlos junto con los titulares que salen y que respaldan mi operación, ¿verdad? Y hago eso diciendo, mira, aquí están los diferenciales de energía que se mantienen extremadamente firmes. Aquí está la acción del precio, mostrando que es extremadamente positiva y fuerte. Aquí está el mercado de energía reaccionando a un dato potencialmente negativo de inventarios y subiendo, ¿verdad? Eso es una señal de que los mercados están en un mercado alcista. Y trato de transmitir esa confianza en la operación en la que estoy y decir, mira, así es como estoy llevando esto, yo soy el que lleva el volante, ¿verdad? Y para todos a los que les escribo 4 días a la semana, ya sabes, su trabajo es más o menos seguirme el paso. Obviamente habrá ciertas cosas en las que ellos pueden entrar cuando yo entro en ellas en el View Matrix en tiempo real, pero si te uniste en cierto periodo, obviamente vas a entrar a la mitad de mi proceso. Opero varias posiciones distintas y sigo explicando cómo las voy manejando. En las que estoy, digo, ya sabes, este es un buen nivel para tomar un poco de ganancia, ¿verdad?
Esto ha estado subiendo durante 3 meses. Hemos tenido 4 meses consecutivos al alza, 4 meses consecutivos subiendo. Ahora estamos a cierto porcentaje de distancia del soporte de la media móvil. Ya sabes, el sentimiento es sumamente positivo. Como guía de trading táctico, voy a aconsejarle a la gente que venda en situaciones como esa. Así que todo esto, Aarón, es tener esta operación con lo que yo llamo un interruptor de intensidad, donde cuando las acciones de energía caen a niveles de soporte, ahora recuerda, estamos tratando de seguir esta tendencia al alza, ¿verdad? Así que con el interruptor de intensidad, cuando la energía cae a niveles de soporte, quiero subir el interruptor y ampliar mi posición, ¿verdad? Me vuelvo mucho más optimista en las caídas y digo, hombre, esta es la oportunidad, ¿verdad? Una caída en una tendencia alcista secular es como se gana dinero, entras y compras esa caída. Mientras gestionamos la operación y las cosas llegan a niveles donde queremos tomar ganancias y tal vez obtienes un gran salto a tu favor. Por ejemplo, yo estaba en una posición larga, ¿sabes? Aún así, seguía en una posición larga en futuros que compré durante el confinamiento, en los mínimos del petróleo, y los mantuve todo el tiempo, hasta que Putin invadió Ucrania, y cuando Putin invadió Ucrania, el petróleo subió de 110 a 130, una oferta de un solo golpe, ¿verdad? Ese fue un titular que básicamente me permitió salir de mi operación de petróleo. Así que dije, ya sabes, no iba a verse peor para el comercio de petróleo. Cero en marzo de 2020 cuando pude comprar algo y luego seguir comprando. Y ahora, con Putin invadiendo Ucrania, el petróleo sube a 130, obtengo un bono extra de 15 en mi operación. Esa es una señal para salir. Así que vendí todos mis futuros de petróleo en ese repunte. Correcto, entiendo. Sí, desde ahí la postura ha sido moverse hacia las acciones y luego regresar al petróleo crudo. Así que todo esto se trata de gestionar esta operación de manera continua. Eso es lo que hace el navigator matutino. Y realmente ya sabes, ¿no? Si sales a surfear por la mañana, ¿verdad? Siempre va a haber una siguiente ola. Y otra forma de pensarlo es, sí, esta es una de las olas que atrapé hace 3 meses, así que no intentes regresar nadando a esa. Viene otra en camino. Si la tesis es correcta y si sabes, es la naturaleza de ser un operador, tengo que imaginarlo. No lo sé por la experiencia que tú tienes, pero simplemente lo sabes. Van a seguir habiendo series y van a seguir habiendo olas. Y es como, elegiré la siguiente, te avisaré en cuanto la haya elegido. Y esa es la premisa de trabajar contigo. Exactamente. De hecho, tengo un gran ejemplo de eso recientemente, donde ya sabes, hemos estado en el comercio puro de petróleo, en el comercio de petróleo y gas durante, ya sabes, meses. Y luego lo que pasó fueron los diferenciales de refinación, que es esencialmente el margen que un refinador puede obtener cuando toma 3 barriles de crudo y los convierte en 2 barriles de combustible para avión y un barril de diésel, ¿verdad? Así que ese diferencial que un refinador puede obtener se disparó. Ahora, sígueme, Aarón. Ese diferencial se disparó de aproximadamente $5 de ganancia que podía obtener por cada uno de esos 3 barriles a $50. Así es, Dios mío, justo ahora. La razón por la que eso sucedió es porque había una escasez de diésel y combustible para aviones y había compradores muy inelásticos de ese combustible, ¿verdad? Así que las aerolíneas y las compañías de carga decían, no nos preocupa mucho que el precio haya subido 25, queremos comprarles estos cargamentos de combustible, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que los márgenes de las refinerías se dispararon de 10 a 20, a 30, a 40, a $50 y las refinerías, las acciones en los últimos 2 meses se volvieron mejores compras o al menos compras más inteligentes para un operador de lo que habían sido 6 meses antes de eso, a precios más bajos, si se vale decirlo, si puedes entenderlo. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, la situación, por ejemplo, cuando Marathon Petroleum valía 45, solo tenían un margen de $5 en los barriles de petróleo que estaban refinando. Ahora que los márgenes se han expandido, Marathon Petroleum se ha convertido en una acción de $110. Eso probablemente, si los márgenes se mantienen así, podría llegar a 300. Así que estamos lidiando, como dijiste, con nuevas olas que vienen y nuevas oportunidades que se presentan debido a la forma en que este mercado está cambiando tan dinámicamente en este momento.
Entendido, bien. Tony, esto ha sido fantástico. Creo que vamos a tener que invitarte de nuevo para seguir tratando de entender el mundo. Sé que eres un hombre ocupado y que la gente a menudo puede verte aparecer en Real Vision. Pero antes de que pasemos a nuestras preguntas finales habituales, acabas de tener una fiesta de graduación en tu casa. Sé que creciste con un padre que era operador, así que las finanzas han sido el negocio familiar desde hace bastante tiempo. Tengo curiosidad si eso es algo que ves posible que continúe en la familia y qué tipo de perspectiva ofreces a la siguiente generación de operadores, porque, sabes, solo para dar otro panorama macro rápidamente, leí a Michael Lewis. Sé todo sobre operaciones algorítmicas de alta frecuencia que está ocurriendo, que es 10 veces, ya sabes, 1000 veces más rápido de lo que cualquier humano podría hacer. Y también he sido muy adoctrinado por la idea de invertir y olvidarte, ya sabes, comprar algunos índices en Vanguard y simplemente apagar tu cerebro, dormirte durante un par de décadas. Tú te encuentras en medio de eso, lo cual es increíblemente fascinante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué le dirías a la próxima generación de posibles inversionistas, traders que quieren surgir y hacer algo similar? Hombre, esa es una perspectiva excelente, 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 Aaron. Y te diré esto, siempre les predico a las personas, ¿sabes? No sé si voy a pasar la batuta a alguno de mis hijos, ¿sabes? En cuanto a que ellos estén interesados en los mercados, pero sí exijo que entiendan el dinero y las finanzas, ¿verdad? Para mí eso es lo más, ya sabes, eso es lo más importante que las personas pueden entender. Probablemente debería haber una clase por año durante toda tu educación. Ya sabes, durante toda tu vida escolar sobre cómo manejar tu dinero y tus finanzas, ya sabes, solo para que la gente, ya sabes, entienda qué es lo importante. Porque hay mucha libertad que puede surgir de entender las finanzas y los mercados, ¿verdad? De hecho, si te conviertes en una de esas personas que pueden, ya sabes, ganarse la vida administrando su fondo de ahorros, primero tienes que crear ese fondo de ahorros. Pero si puedes convertirte en una de esas personas que pueden ganarse la vida administrándolo, entonces tienes la máxima libertad, ¿verdad? Y porque eres tú contra el mercado y no tienes que rendirle cuentas a nadie más, ¿verdad? Y sabes que el mercado es algo para lo que te has entrenado, igual que todos los operadores del piso de las bolsas de materias primas. Estas eran personas que se entrenaron a sí mismas para sobrevivir otro día de operaciones, ¿verdad? Y cuando empiezas a pensar en las cosas desde una perspectiva de supervivencia a largo plazo, incluyendo tu portafolio, tus ahorros de toda la vida, tu fondo de retiro, lo que sea, sabes, cuando piensas en cómo quieres preservar eso para tu vida, se vuelve necesario entender los mercados, porque tienes que saber dónde ponerlo. ¿Sabes? Así que eso es una de las cosas que trato de inculcarle a la siguiente generación. En primer lugar, la importancia de eso. Y en segundo lugar, la libertad que puede venir al dominar los mercados. Ahora, entiendo que es mucho más difícil para la siguiente generación porque había mucho más. La industria era mucho más grande, ¿verdad? La industria financiera era mucho más grande en los años 90 cuando yo estaba empezando. Solo hablo de la cantidad de empleados, ¿verdad? La tecnología ha sacado a muchísima gente del mercado. Entonces, el punto es que ya no hay tantas oportunidades para que una persona diga, oye, quiero salir de la universidad y conseguir un trabajo en una mesa de operaciones, ¿verdad? Había miles de esos trabajos cuando yo salí de la universidad. Ahora tal vez hay cientos, ni siquiera lo sé. Tal vez solo hay docenas. No lo sé, pero ahora es mucho más difícil. Así que ya sabes, tu búsqueda de educación propia en los mercados, por suerte, esa educación se ha vuelto mucho más accesible, donde si quieres aprender sobre los mercados, puedes hacerlo. Primero que nada, probablemente puedas aprender muchísimo sin sacar un solo dólar de tu cartera, ¿verdad? Probablemente puedas ir a YouTube, a Twitter y ser ingenioso y, ya sabes, identificar a las personas que debes seguir, que están publicando contenido gratuito y simplemente comentando sobre los mercados, lo cual puede ayudarte a aprender. Y yo diría que lo más importante de todo es lo que he tenido la suerte de tener durante toda mi vida profesional. Y eso ha sido, en primer lugar, tener una red de contactos sólida y, en segundo lugar, un mentor serio o tantos como puedas manejar en el comercio, en las finanzas, en poder acercarte a un socio y decirle, ¿qué piensas de esto? ¿Sabes esto? Ya sabes, solo alguien en tu vida que entienda los mercados y el dinero como tú lo haces o como tú te esfuerzas en hacerlo y que puedas llamarlo y decirle, oye, ¿qué pensamos de esto? Las tasas de interés están en este nivel. ¿Debería eso cambiar la forma en que, no sé, esto debería cambiar algo sobre cómo manejo mis finanzas?
¿Sabes a lo que me refiero? Porque eso cambió las cosas para mí. Ya sabes, cuando las notas a 2 años de Estados Unidos alcanzaron el 3%, tomé algo de dinero de algunas de las operaciones más riesgosas que tenía y lo guardé en notas a 2 años de Estados Unidos al 3% porque acabábamos de ver un rendimiento de 20 puntos básicos en las notas a 2 años de Estados Unidos. Entonces, ya sabes, ¿de qué le sirve eso a alguien? Por eso todos se fueron hacia activos más riesgosos como las criptomonedas, porque las criptomonedas eran este círculo virtuoso de, ya sabes, positividad que se autoalimentaba. Se le llamaba una increíble cobertura contra la inflación. Y ya sabes, resulta que ahora tenemos inflación y las criptomonedas se están desmoronando. Así que, ya sabes, entender en dónde estás en el mundo, saber en qué punto están los mercados y su curso histórico es realmente, realmente, realmente importante. Y sé que es difícil, como dije, sé que es difícil obtener esa educación, pero ha cambiado. Como dije, ni en mi época no podía meterme a internet y aprender sobre trading, no podía meterme a FinTwit y empezar a seguir a los 20 traders macro más reconocidos del mundo, ¿verdad? Tuve que conseguir un trabajo, sentarme en un escritorio y que alguien me enseñara, ya sabes qué pasa cuando las tasas de interés se mueven, ¿verdad? Y creo que a partir de esa comprensión básica de entender las tasas de interés, el costo del dinero y el precio del dinero, eso te puede dar una muy buena base y plataforma para entender los mercados financieros y de inversión. Y, hombre, no hay nada más importante que entender si me lo preguntas. Sí, el dinero es en muchos sentidos una herramienta y sea lo que sea que quieras lograr, es como, ya sabes, el mejor martillo de todos si quieres construir un jardín increíble. Ayuda a tener algo de dinero para invertir en eso. ¿Verdad? Sí, ¿sabes? Y aprendí a no ser humilde respecto a eso de otro escritor de boletines que es un mentor mío llamado Jared Dillian, de quien quizá hayas oído hablar. Él es una figura muy pública y franca al hablar, pero una vez dijo algo así como, tengo una enorme utilidad para cantidades enormes de dinero, ¿verdad? Yo también. Hay muchas cosas geniales que haría con mucho dinero. Y entonces, ya sabes, ya sabes, eso es lo que dijiste antes, como mencionaste el promedio de bateo, Aarón, y eso es algo de lo que soy sumamente consciente como trader, ¿verdad? Conozco mi promedio de bateo hasta el tercer decimal en cualquier momento, ya sabes, durante el día, porque mi promedio de bateo es mi PL, ¿verdad? Y mi PL es lo que llevo conmigo las 24 horas del día. Y tomamos una instantánea todos los días, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada año y vemos cómo se ve el PL y ajustamos en consecuencia, ¿verdad? Así que eso es algo que hago desde mi, ya sabes, mi cuenta de trading es mi cuenta a corto plazo en la que me gusta tener un promedio de bateo realmente alto, ¿verdad? Yo veo eso como una galería de tiro, como si llegara a una galería de tiro con 20 balas y trato de darle a los objetivos más caros con esas 20 balas y fallar la menor cantidad de objetivos posible. Correcto. Y esa es mi cuenta de trading, pero mi cuenta de inversiones es como ir adaptándome a lo que pasa en el mundo y cada trimestre decir, ya sabes, este es mi fondo de ahorro cada trimestre. ¿Qué está favoreciendo el mercado? ¿Qué no está favoreciendo? Tengo demasiado de las cosas que no está favoreciendo. Debería conseguir un poco más de las cosas que sí está favoreciendo. Es esa una tendencia que se está desarrollando y que podría durar 10 o 20 años. Debería mover algo de dinero hacia eso. Y creo que, ya sabes, tener una visión completa de cómo equilibrar todo eso y ese entendimiento es realmente fundamental para la salud mental y el bienestar de uno, por así decirlo. Ya sabes, tener un buen control sobre eso es un buen punto de partida en la vida. Bueno, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, porque creo que los oyentes de esta conversación habrán dado otro paso en esa dirección. Gracias a todo lo que has compartido. Si la gente quiere saber más sobre todo lo que estás haciendo, ¿a dónde en el mundo digital podemos dirigirlos? Sí, hermano. Aarón, pueden encontrarme, pueden ir a mi sitio web y ver algo de mi trabajo, algunas muestras de mi trabajo, es tgmacro.com, mi usuario de Twitter, donde soy bastante activo, o pueden enviarme un mensaje directo al que siempre trato de responder, es su tgmacro. Y para tu audiencia, solo porque confío en ustedes, si quieren enviarme un correo electrónico, mi correo es tony@tgmacro.com, cualquiera puede contactarme. Trato de ayudar a la mayor cantidad de personas posible, sinceramente. Sabía que cuando empecé con esto, en este negocio, iba a tener que pasar de ser un operador institucional muy reservado a ser alguien muy social.
y autor de un boletín público, ¿verdad? Siempre supe que iba a tener que ser, ya sabes, una persona a la vez. Vas a tener que avanzar mentalmente para ganar credibilidad. Y si esa es la manera en que tengo que hacerlo, entonces así lo haré. Pero durante 5 años ha funcionado de esa forma, así que voy a seguir haciéndolo. Hermoso. Bueno, vamos a poner todo eso en las notas del programa para ustedes. Lo pueden encontrar en la aplicación donde están escuchando esto ahora mismo o en goingdeepwitharon.com/podcast para cada episodio del programa. Pero antes de dejarte ir, Tony, me gustaría darte el micrófono una última vez para que le des un reto personal y accionable a la audiencia. ¿Está bien? Espera, como que se cortó un poco ahí, Aaron. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, hablamos sobre el reto en el correo y en mi cierre. La última pregunta es, esta es tu última oportunidad en el micrófono para dar un reto personal y accionable a la audiencia. Está bien, muy bien, sí, aquí está, perdón por eso, ahora sí lo tengo. Mi reto personal para la audiencia, sinceramente, es que revisen su portafolio. No sé si eso aplica para todos, pero me gustaría que así fuera. El reto es revisar tu portafolio o cualquier inversión que tengas y asegurarte de que estás tomando en cuenta tus inversiones en tecnología. El mundo ha cambiado mucho, probablemente desde que las hiciste, y deberías considerar, ya sabes, cuánto tiempo quieres mantener esas inversiones. Y deberías considerar que el mundo también ha cambiado desde entonces. Has considerado una pequeña asignación hacia los recursos naturales. Y para, ya sabes, obligarte a decir, si no tengo recursos naturales, ¿cómo salgo de cero? Y eso es algo con lo que definitivamente puedo ayudar a los inversionistas, pero creo que eso es importante. Ese es el tipo de reto ese es el reto que me pongo todos los días. Así que ese es el que me gustaría proponerle a tus oyentes, si te parece bien. Sí, espero que acepten el reto y espero que, ya sabes, desde mi punto de vista he estado tratando de, ya sabes, siento que he pasado la última década realmente tratando de entender, ya sabes, qué quiere este algoritmo, cómo funciona esta herramienta, cómo puede este software hacerme más eficiente y voy a seguir haciendo eso. Pero al mismo tiempo es como, ¿de qué está hecho eso? Como, ¿cuáles son las cosas que forman parte de tu entorno físico como una especie de ancla para que todas estas cosas realmente importen? Aunque estamos haciendo una entrevista en línea, sigo usando una MacBook aquí que, ya sabes, probablemente fue ensamblada en una planta de Foxconn y, ya sabes, tiene algo de aluminio, tiene estas otras piezas. Tienes que ser consciente de eso si quieres lograrlo en la década de 2020. Exactamente. Bueno, solo puedo agregar esto, si no te molesta. Hemos pasado por esta década y media de intensa globalización, ¿verdad? Y la intensa globalización fue extraordinariamente deflacionaria, ¿verdad? Teníamos a todos los gobiernos globales del planeta trabajando de la mano, reduciendo costos, compartiendo y comerciando materias primas, bienes y servicios a través de las fronteras electrónicamente, sin límites. Y de repente ahora hemos pasado a un periodo que para mí parece muy obvio, desglobalización y todo eso. Puedo decir que si entendiste lo deflacionaria que fue la globalización, deberías tratar de comprenderlo. Y estás sincronizando esto perfectamente, Aaron, para tus oyentes, para su futuro. Comprende lo que la desglobalización va a significar para la economía, porque va a ser inflacionaria y va a cambiar las cosas. 100% no lo podría haber dicho mejor. Tony, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Gran entrevista, Aaron. Realmente bien estructurada, bien hecho, amigo. Gracias. Acabamos de profundizar con Tony Greer. Espero que todos allá afuera tengan un día fantástico. Oye, gracias por ver hasta el final mi conversación con Tony. Si te gustó, tenemos otras 2 excelentes entrevistas en el canal que ampliarán esta discusión. La primera es con Peter Seihan, quien habla extensamente sobre la desglobalización, el regionalismo y la manera en que el mundo se está desmoronando. Luego, Dubourg entra en más detalle sobre los mercados energéticos, cómo la energía es vida y cómo se prepara para las calamidades que él ve venir. Ambos son complementos imprescindibles para la conversación con Tony. Vayan a verlos.